Buenas tardes, buenas tardes. Un Buenas, cordial saludo. gracias. Muy buenas Hola, noches, doctor tengan Luis. todas las personas que nos ven y nos siguen desde Google Meet, Facebook Live y YouTube. Desde Alianza Internacional de Líderes Defensores de los Derechos Humanos, le damos la más cordial bienvenida al conversatorio de víctimas del conflicto armado y personas dadas por desaparición. Este conversatorio tiene por finalidad sensibilizar, informar y concientizar, además de orientar a todas las personas víctimas o no, e involucrar a profesionales en el área de la psicología y psiquiatría, a quienes les hacemos el llamado a que estén atentos a este fenómeno que toca no solo un territorio ni una región. Este fenómeno es a nivel país, porque incide en los comportamientos de quienes lo viven, y esto se ve en la convivencia familiar y en la convivencia ciudadana. Paul Valéry dijo: la guerra es una masacre entre gentes que no se conocen para provecho de gentes que sí se conocen, pero que no se masacran. Mi nombre es Aide Álvarez, su gerente general de Alianza Internacional, fundadora y embajadora de la Red Mundial de Derechos Humanos, Líderes de Impacto, y miembro y embajadora de la Fundación Funimujer, coordinadora por Colombia de la Asociación Humanitaria de Derechos Humanos de los Migrantes, magíster en orientación familiar, gestora de paz y postconflicto, guardiana y gestora de los derechos humanos, quien les acompañará en esta noche como moderadora de este conversatorio. La metodología que utilizaremos en esta noche serán preguntas y respuestas lógicas que darán nuestros invitados en esta noche, invitados de lujo que tenemos. Para este espacio utilizaremos 45 minutos bien interactivos de preguntas y respuestas que le haremos a nuestro invitado. Tenemos por Colombia, nos acompañan la doctora Palmides López Guerra, psicóloga clínica, gestora de paz y postconflicto, psicoterapeuta con más de 16 años de experiencia en el manejo de la conducta suicida, manejo del duelo, y quien posee alta experiencia en el trabajo con poblaciones vulnerables, rurales y urbanas, con víctimas del conflicto armado, gestora y guardiana de los derechos humanos, directora internacional del Departamento de Prevención del Suicidio en Alianza Internacional. Y tenemos también el doctor Luis Durán Alarcón, psicólogo, presidente de Alianza Internacional, activista de los derechos humanos desde hace más de 20 años. Trabaja en el sector de víctimas del conflicto armado colombiano y vulnerables. Tengan ustedes muy buenas noches. Doctor Sergio, buenas noches. Buenas noches, doctora Palmides. Doctor Luis, bienvenido a este conversatorio. Le cedo el micrófono a la doctora Palmides López. Hola, buenas noches. ¿Cómo están, doctor Aide, doctor Sergio? Y bueno, doctor Luis. Hola. Buenas noches. Sí, Antes buenas de empezar, noches. ¿sí? Antes de empezar entregando este conversatorio, le damos la bienvenida a todos los que están conectados y a los que se van a conectar. En este momento está siendo transmitido por Facebook Live y también va a quedar grabado para las personas que de pronto no se pudieron conectar en este momento. Y arrancamos con nuestro conversatorio, porque estamos un poquito agarrados de tiempo. Doctor Luis, que la primera pregunta que quiero hacerle es, y la literatura basada en medios de comunicación nos dice que el primer caso registrado de desaparición forzada en Colombia data de 1970 y que el primer responsable fue el gobierno en su lucha contra la guerrilla. Mi pregunta es, en la actualidad aún siguen personas desaparecidas. Entonces, ¿cuándo se le va a poner fin a esta práctica? Buenas noches. Gracias a nuestro fundador, con la venia especial del licenciado Sergio Moreno. Muchas gracias, colegas. Les habla Luis Alberto Durán Alarcón, presidente de la Alianza Internacional de Líderes en Defensa de los Derechos Humanos y presidente de la Federación Víctimas Crímenes de Estado, Desaparición Forzada, de igual manera sector víctimas del conflicto armado colombiano y vulnerables. El objetivo principal
es adelantar las acciones necesarias que tengan por objetivo encontrar a las personas desaparecidas de manera forzada, desarrollar actividades y tendientes a visibilizar el fenómeno de la desaparición forzada de personas a nivel regional, nacional e internacional. Entiendo. Pero actualmente se conocen casos de desaparecidos recientemente, ¿verdad? O sea, es algo que no ha parado. Obviamente, el fenómeno de la desaparición forzada es abierto, no se puede cerrar porque a junio del año 2022 iban aproximadamente 2.600 personas desaparecidas, digamos, incluyendo enfoques diferenciales. Y pues obviamente que está la ley 387 del 2017, perdón, el decreto 589, perdón, decreto 589 del 2017, que ese es el proceso de paz, sí, donde tenemos esclarecimiento de la verdad, llega hasta el 2016, pero nosotros seguimos avanzando con la ley 589, que es la que está vigente y la que va a estar vigente, y es donde están todos los criterios para nosotros avanzar a hacer exigibilidad y visibilización de este fenómeno que no para. Exacto. Pero en Colombia existe alguna política pública seria para atender desde lo psicosocial a las familias de los desaparecidos en medio del conflicto interno armado. Desafortunadamente, dentro de los ejes transversales que tenemos por medio de la ley 1448 y las medidas de reparación, no tenemos integralmente este proceso psicosocial. Nosotros, las víctimas del conflicto armado, estamos totalmente desamparados. Y es decirle a usted, por ejemplo, un ejemplo, Norte Santander, hace 4 años estaba el PASIVE en 4 municipios, ya hoy no está en un solo municipio. Y a nivel regional, a nivel país, no hay ese componente de reparación como es la parte psicosocial y psicológica. Entiendo. Pero a nosotros nos hablan de verdad, justicia y reparación cuando se trata de acoger a los victimarios, pero en reparación se contempla la resiliencia como estrategia de prevención en salud mental. Sí, es que si le digo, esa es una discusión grande que tenemos nosotros, porque aquí no hay verdad ni hay justicia, es una total impunidad. Entonces, lo que concierne a este componente, totalmente hay un abandono estatal, y de la parte de la salud mental y de la salud psicosocial y psicológica, no hay los profesionales en lo que se requiere en las regiones, en los departamentos y en los municipios, y la unidad de víctimas. Y si usted llega a una institución como el SENA, perdón, como la Defensoría del Pueblo, la unidad de víctimas, las personerías municipales, hay un psicólogo y muchas veces no está. Entonces, por parte de psiquiatría tampoco, menos. Y para sacar una cita, entonces, es difícil. Y entonces eso nos causa mucha afectación a las víctimas del conflicto armado. Aunque usted sabe que los psicólogos, usted que es psicólogo y yo también, los psicólogos en Colombia tenemos poca tradición de participar en política y eso nos lleva a no querer involucrarnos en esos temas. Observo que estudiantes de psicología y aún psicólogos con experiencia desconocen sobre el tema de conflicto interno armado y sobre los desaparecidos en medio del conflicto. ¿Cómo podemos superar esta barrera para que nosotros conozcamos el tema y hacerlo más sensible frente a él mismo? Sí, nosotros hemos hecho esta propuesta al Ministerio de Interior, a OEA, que se haga, digamos, más visible este fenómeno de la desaparición forzada. Y obviamente yo entiendo que nosotros los psicólogos somos neutrales, pero la verdad es dicha, y esto son políticas públicas y son políticas. La ley 1448 es una política pública donde nosotros hacemos incidencia de exigibilidad, y ese es uno de los componentes que nos hace falta. Entiendo. Y con respecto a los efectos de la desaparición en la salud mental de las familias, ¿hay datos sobre el consumo de sustancias psicoactivas y suicidios o intentos del mismo en esta familia de los desaparecidos? Obviamente, esto es transgeneracional. Las afectaciones que nosotros sufrimos, nuestros nietos, los hijos, primos, familiares, hemos visto un caso de que, por ejemplo, tengo un caso incluso de mi propia familia, mi padre, que a raíz de lo que estaba pasando de la desaparición de la familia,
él tuvo una crisis y entró, digamos, en un momento digamos, a la adicción del alcohol. Y he conocido muchos casos de que siente la sensación de consumir alucinógenos y ingerir bebidas alcohólicas. Y se lo digo personalmente, porque es que el estrés es muy grande, la tortura es muy grande y muchas veces uno no tiene con quién desahogar o hablar y uno se pregunta, es un vacío total, una ausencia total de ese ser querido. Y por la experiencia que me ha tocado vivir como víctima del conflicto armado y hacer los acompañamientos y dolos en las entregas de estos cuerpos, sí se han presentado muchos casos que se tienen que corregir, pero es muy difícil porque el universo de este fenómeno es muy grande en Colombia y en América Latina. Hablando de eso, doctor, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuáles son las acciones y estrategias dirigidas a la verificación de la hipótesis referidas a la localización de los cuerpos de personas dadas por desaparecidas? Sí, esa es la parte pedagógica y que nosotros le hemos dicho digamos, cátedras a las universidades, a los colegios, informar, ¿no? Y a la comunidad internacional, a los medios de comunicación, para que, digamos, hay estrategias y obviamente que tenemos la articulación de las Naciones Unidas, pero falta mucho y también pues el acompañamiento de las prioridades municipales, de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía, porque es obvio y de que son estrategias para que sepa la humanidad. Ustedes me ven a mí enviando informes de desaparición forzada. Ahorita que estuvimos en Villavicencio Meta, les envía a ustedes el trabajo que se hizo y que se ha hecho por 5 años. Entonces, esos son medios, estrategias de informar a la comunidad internacional, a la comunidad de que este fenómeno no para y que todos tenemos que prevención y protección. Doctor, teniendo en cuenta que hay muchos datos estadísticos, ¿cuál de todos esos datos estadísticos que aparecen son los reales o los confiables? Porque yo veo un dato que da la Fiscalía, otro dato que da la Defensoría del Pueblo, la unidad de víctima. Quisiera que usted nos pusiera en contexto de esta parte. Muchas gracias. Obvio, sí, mire, la Fiscalía General de la Nación, lo que es el Sistema de Información, tiene un registro. La unidad de búsqueda de desaparecidos maneja otro registro. La semana del detenido del desaparecido maneja otro registro. Le voy a poner un ejemplo. La Fiscalía está en este momento hablando, de acuerdo a las últimas noticias, más o menos de 99,000 desaparecidos en Colombia. La unidad de búsqueda de desaparecidos, 121,000 desaparecidos. La semana del detenido del desaparecido en Colombia, que es la última semana de mayo, está hablando del panorama actual de la desaparición forzada en Colombia, de 172,629 desaparecidos. La Defensoría del Pueblo ya se superan los 200,000 desaparecidos. Entonces, como la Defensoría del Pueblo es la que maneja, digamos, las alertas tempranas en todo el país y es la que más o menos acude las víctimas a declarar por más confianza con la Defensoría del Pueblo, porque nosotros no tenemos confianza con las autoridades. Y ahora con la unidad de búsqueda, pues se ha encontrado esa confianza también de hacer las denuncias por el tema de que los actores del conflicto armado están presentes. Otra pregunta que quiero hacerle antes de darle paso a la doctora Pálmides es saber si son confiables todas esas pruebas que se hacen de ADN a los cadáveres y si se dan exactamente con el parentesco de la víctima y sus familiares. Obvio, nosotros confiamos en medicina legal cuando, por ejemplo, a nuestros padres, si están vivos, le hacen la prueba biológica o el ADN, que va a unos bancos de genética para hacer cuando, por ejemplo, se inhuman, digamos, fosas comunes o en los cementerios o se encuentran cuerpos que han sido desaparecidos, hacen la trazabilidad de las investigaciones científicas. Entonces sí es una prueba científica confiable porque a raíz de eso pues, se han logrado entregar muchos cuerpos que prácticamente son restos óseos y que hay partes, digamos, huesitos o los dientes o el cabello. Sí, entonces también rastros de sangre y por ahí ellos seguían porque yo he sido testigo aquí con los equipos forenses. Excelente por su respuesta. Muchas gracias, doctora Pálmides.
Tiene cerrado el micrófono. Sí, le preguntaba, doctor, gracias. Cuando hablamos de desaparición forzada, siempre ponemos la mirada en la familia, pues ellos son quienes sufren la crueldad, si lo está experimentando usted mismo, la crueldad de este fenómeno, precisamente. Pero casi nunca nos preguntamos por los victimarios. Una vez que los perpetradores de estos crímenes son puestos en las cárceles o se acogen a los procesos de paz, ¿se hace algún trabajo de resocialización con ellos? ¿Hay estudios que nos permitan a nosotros conocer su perfil psicológico? Doctora, sí, obviamente ellos entran a este sistema de sujetos, digamos, de escucharlos, ¿no? De trabajo social, pero en lo que hemos visto, digamos, en los procesos con el M-19, con el EPL, con los paramilitares, el 975 y ahorita con la FAREP, que se hablaba de más de 3.000 desaparecidos, pues estos que se están resocializando, imagínense que los están asesinando, van más de 3.000, más de 300 asesinatos en ellos que están en un proceso de paz y así ha pasado con los receptados. Entonces, no hay confiabilidad y cuando ellos hacen, digamos, en verdad y justicia, que han tenido que hacer las declaraciones para esclarecer esto, pues muchas veces no se sabe, está quedando como en el limbo el fenómeno de la desaparición forzada porque los grupos no están siendo claros qué ha pasado con nuestros familiares desaparecidos. Bueno, pero afortunadamente en muchos países latinoamericanos, entre ellos Colombia, hay nuevos gobiernos. Y estos nuevos gobiernos, ¿qué tan comprometidos están con la atención del fenómeno de la desaparición forzada y la atención a las familias? Desafortunadamente en los gobiernos anteriores había pasado esto, incluso con el presidente Duque no aceptó que entrara el Comité de las Naciones Unidas a Colombia. Ahorita, en el momento coyuntural con el presidente Petro, sí vemos que va a quedar al menos en el plan de desarrollo víctimas del conflicto armado se habla, pero lo que nosotros estamos pidiendo es que se hable de un sector víctimas como es el sector de educación, el sector de salud, el sector de la fuerza pública, bueno, los sectores, pero que aparezca el sector de las víctimas del conflicto armado, que nosotros estemos dentro del plan de desarrollo a nivel nacional. Y eso sí se ha notado más con el presidente Petro, porque ha sido una lucha constante de nosotros desde el año 2000, porque el primer registro y su registro en Colombia de desaparición forzada aparece del 2019, ya en 1919, en 1940, ya viene otra década como los 70, los 80, cuando ya nace el MAO, muerte a secuestradores, que ya es más visible, los paramilitares, los 90. Entonces es donde se intensifica el conflicto armado colombiano. Y es un seguimiento, una lucha que nos ha tocado para que nos escuchen y varias normas, igualmente la Convención Internacional del 2010 y pues ahora esperar que ya el Comité de la Cruz Roja Internacional pueda entrar. Nosotros hemos entregado, yo por ejemplo hemos entregado a varios líderes informes a la NUR, ¿sí? Para llevarlos a Ginebra, Suiza, de la desaparición forzada. Doctor, usted lo mencionó ahorita y le recalco, en el gobierno de Iván Duque, el Centro de Memoria Histórica prácticamente borró todos los datos claves sobre la desaparición forzada, sobre todo cuando fueron crímenes de Estado y cometidos por militares y policías. ¿Qué tanto ha influido esto? ¿Qué tanto ha influido esto para implementar las políticas públicas en atención psicosocial a las familias de víctimas en este momento? Sí, no hablemos también de Duque, no solamente, sino Uribe Vélez. Ustedes saben que cuando el presidente Uribe Vélez fue presidente en 2 ocasiones, él no aceptaba que habían víctimas en Colombia y que no había un conflicto armado colombiano. Sí, ya fue cuando fue presidente Juan Manuel Santos, que firmó la ley 1448, porque el que postuló la ley 1448 fue el doctor Cristo. Entonces, ya ha sido más visible este fenómeno y por eso hemos tenido nosotros los líderes, los familiares, más posibilidad y más confianza, como es ahorita la trazabilidad con la unidad de búsqueda de desaparecidos. Total. ¿Y qué responsabilidad tienen los medios de comunicación en haber estigmatizado a los actores del conflicto armado en América Latina? ¿O qué papel deben cumplir ahora que se inician procesos de paz y sometimiento a la justicia de algunos países?
Esos son criterios que de mucha responsabilidad, porque ustedes saben que estos son delitos imprescriptibles de lesa humanidad y que ha venido ocurriendo prácticamente desde la Primera Guerra Mundial. Y nosotros le exigimos a los medios de comunicación, y obviamente que también ha sido muy importante la visibilidad de este fenómeno, lo que está pasando en América Latina. Entonces los medios de comunicación pues en muchos puntos nos han servido, ¿no? La información, y han sido veraces, pero no como nosotros esperábamos. Pero sí ya, digamos, Caracol uno ha escuchado, digamos, perdón que me exprese y hable de un medio, pido esa disculpa ahí de haber mencionado el medio, pero los medios de comunicación han tenido siempre mucha responsabilidad en hacer visible este fenómeno a nivel Colombia, a nivel regional, a nivel América Latina, a nivel mundial. Doctor, yo quiero hacerle otra pregunta. ¿Cuántos países están viviendo este fenómeno que vive Colombia? Bueno, en América Latina tenemos 20 países, que está Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Venezuela, Cuba, México, Haití, República Dominicana, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Uno de los países con más personas desaparecidas es Colombia, lo sigue México, Argentina, Brasil. O sea, que ocupamos el primer puesto. Muchísimas gracias. ¿Qué puesto? En todo, porque ustedes ven, digamos, el universo de lo que todos lo hemos sufrido, el conflicto, son 10.300.000 víctimas y sigue creciendo. Hoy estaban hablando los medios que por los combates van casi 400 desplazados y esto no para. Increíble. Bueno, doctor, siempre que hablamos de desaparición forzada, enseguida pensamos en personas involucradas en la guerra o en grupos delincuenciales, pero por estigmatización. En Latinoamérica hay personas desaparecidas por cuestiones de raza, de religión, de orientación sexual, inclusive por personas que consumen sustancias psicoactivas y hasta habitantes de calle. Desde las políticas públicas, ¿se está haciendo algo respecto a estas familias de personas desaparecidas? Pues miren, eso ha sido bastante difícil porque tenemos la ley 1448 donde nosotros hacemos incidencia de exigibilidad. Este componente, sí, eso aquí, los grupos, digamos, los grupos paramilitares, los grupos guerrilleros y el Estado mismo colombiano, la fuerza pública, porque aquí somos víctimas de los tres actores armados que hay en Colombia, y han sufrido naturalmente que todos los enfoques diferenciales. Sí, y es muy poco. Mire, yo que represento este fenómeno y que he hecho mucha incidencia, por ejemplo, ahorita que estamos en Villavicencio Meta, habíamos 28 municipios, 28 departamentos, y aquí en Norte Santander tenemos la Mesa Amplia de Desaparición Forzada, que es un decreto 01242 y que se le entregó a la G. 201 casos que ya se han entregado, y organizaciones, por ejemplo, aparte nosotros las organizaciones que hemos entregado listados y hemos entregado, digamos, avances en cuerpos, digamos, que necesitamos que se avancen las investigaciones, que se avance en todo este tema integral de la desaparición forzada, pero no, ha fallado mucho las políticas en Colombia en este tema. Prácticamente, esta semana escuché en las noticias que al parecer este nuevo gobierno va a abrir, aperturar unas políticas públicas. ¿Tiene conocimiento acerca del tema o estamos a...? Sí, estamos, sí, ese es un criterio muy importante que incluso yo le estaba diciendo, le estaba enviando por Twitter a Diógenes Quintero, que nos representa en el Congreso de la República. Son 16 representantes de 16 departamentos los que más han sido afectados por el conflicto armado colombiano, que se tenga en cuenta, ¿no? Que se tenga en cuenta este criterio que es el sector víctimas del conflicto armado en el plan de desarrollo, porque nosotros planes de desarrollo, por ejemplo, con Duque apareciera igualdad, equidad, no es que diga sector víctimas del conflicto armado colombiano, y dentro de eso pues está ese hecho victimizante del fenómeno de la desaparición forzada. Doctor, en su experiencia, ¿cuáles son los mitos más frecuentes, los mitos que hay respecto a la desaparición forzada en Colombia? Yo por lo menos conozco dos, que hay que esperar 72 horas para que las autoridades empiecen a buscar a una persona desaparecida y que, bueno, que dicen que es muy poco probable que la persona aparezca. En ambos casos sé que es falso, pero ¿cuáles otros mitos existen respecto a las desapariciones forzadas que usted tenga conocimiento o que generalmente siempre se escuche decir?
Bueno, la ley 971 del 2005 es la búsqueda inmediata. Ya es la búsqueda inmediata. Si uno llega a las estaciones de policía y muchas víctimas nos han dicho, no, espere 72 horas, no, él aparece, eso se fue por allá con la novia o se fue a tomar, estará por allá, así como hablan muchas veces, que sí, unos léxicos que son muy populares. Entonces ahí empiezan a discriminar, a distraer lo que ha pasado, lo que está pasando, porque aquí no hay responsabilidad. Mire, muchas veces aquí hemos encontrado casos, la misma fiscalía, que no están en los archivos, la desaparición forzada no aparecen. Cuando la víctima tiene la denuncia que ha puesto, los datos y todo, prácticamente con las coordenadas, y desaparecen los archivos. Y estos son delitos imprescriptibles de lesa humanidad. Inmediatamente que la persona se desaparece, hay que aplicar los mecanismos de búsqueda y no hay que esperar nada, porque si uno se pone a esperar, no, y mire, yo llevo buscando a un tío desde 1973 prácticamente, a mi tío Jesús, a mi hermano desde 1989, a mi hermana del 2000, a mi tío desde el 2006, y así estamos en el universo de víctimas en Colombia. ¿Por qué? Porque es que si es la fuerza pública, por ejemplo, la policía, esos mitos, digamos, hacen unos cambios a veces para desviar este fenómeno, ¿sí? Y así pasa con la fiscalía, casi con todas las autoridades, pero ya cuando uno llega a la Defensoría del Pueblo, los organismos internacionales, inmediatamente pues ahí se escucha un poco más, y nosotros los líderes les decimos a la gente, no, eso es de una vez. A mí me llaman muchas veces acá, yo estoy enrutando el año pasado más o menos unas 120 familias que no habían podido hacer las denuncias, las declaraciones por las amenazas y todo, y me tienen confianza, y como estamos en esta trazabilidad con la unidad de búsqueda de desaparecidos y ya he sido visible, entonces ellos me llegan, me dan los datos, yo con la Procuraduría Municipal, con la Procuraduría, para que ellos hagan las declaraciones, la Defensoría del Pueblo, pero esos son trabas que ponen para que no se esté denunciando este fenómeno. En este fenómeno, doctor, disculpe, quiero preguntarle qué funciones cumple, por ejemplo, la Fiscalía, la Defensoría, para que nos quede como claro a cada uno de los que estamos aquí en la sala y sepamos cómo enrutarnos en caso dado de una desaparición, de un fenómeno de esto. Quiero que me diga qué hace la Defensoría, la Fiscalía, la unidad de búsqueda, en fin, para tenerla clara. Sí, precisamente yo le enruto a las víctimas es que mejor que hagan la denuncia por escrito, lo radiquen en la Defensoría del Pueblo con copia a la Fiscalía, con copia a la Procuraduría, ¿sí? Y también se les da el correo muchas veces de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero nos damos de cuenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no está haciendo prácticamente nada por esto, no da respuesta. Pero es recomendable que la víctima haga la denuncia por escrito. Lo que está escrito y no verbal, que sea por escrito, y que sí, obviamente que la Defensoría del Pueblo es la que más articula con la Fiscalía, pero que eso ya entra a un proceso jurídico penal. Entonces, ya estando la denuncia puesta, pues obviamente que la Fiscalía no puede decir, no, es que no ha formulado la denuncia o fue archivado porque faltaban pruebas, no. Yo les tengo a ustedes pruebas, les digo a las víctimas, mire, esto, la trazabilidad es así, haga la denuncia por escrito, de todas las características coordinadas, porque prácticamente uno es el que le da las coordinadas, dónde está el cuerpo, si está en una fosa común, si uno cree o le han dicho por la información que hay, o el grupo armado muchas veces se sabe que los dejaron en una fosa común. Por ejemplo, aquí ahí en Villa Rosario hay una cuestión de hornos crematorios donde cremaron más de 2.500 personas. Por ejemplo, el río Catatumbo fueron lanzados más de 600 al río Catatumbo. Aquí utilizaron canecas con ácido de batería para desaparecer los cuerpos. En otras partes también aquí una finca cerca llevaban las personas vivas y lo echaban a una jaula y los leones se los comían. En otras partes se lo echaban a los caimanes para que se los comieran vivos. Entonces, otra también que hay información que tenemos es que los colgaban a los árboles y les metían candela. Eso es así, yo hablo crudo como es, porque eso nosotros que nos ha tocado sufrir este fenómeno. Yo no le trabajo a nadie. Yo no trabajo para la unidad ni para nadie. Yo soy una víctima del conflicto armado que gasto mis recursos, de mi trabajo,
para defender los derechos humanos y hacer visible este fenómeno a nivel interno, a nivel internacional. Muchísimas gracias, doctora Pálmide. Escuchar todo ese relato es fuerte y sobre todo yo he estado trabajando en comunidades y he escuchado de primera voz a personas que han tenido familiares que han sido torturados y así como usted, es la incertidumbre que se vive constantemente esperando a una persona que no sabemos si va a llegar algún día, si está viva, si está muerta. Usted que lo experimenta en carne propia es algo muy fuerte, ¿verdad? Pero quisiera preguntarle, ¿dónde acudir? Es decir, yo escucho a las personas a veces decirme, doctora, ¿dónde puedo denunciar? ¿Dónde llego? Porque es que me canso de buscar ir de un lado a otro. Entonces, ¿dónde es el sitio? ¿Dónde nos podemos dirigir estas personas que tenemos familiares desaparecidos? Sí, la ruta es, como les digo, hacerla por escrito la denuncia y se radica o en la misma Defensoría del Pueblo le reciben la denuncia por escrito y ahí le envían a la Fiscalía. También si quiere llegar a la Fiscalía, también le hacen la declaración, pero yo les recomiendo que lo hagan por escrito y después de que ya tengan la denuncia penal, entonces se dirigen a la unidad de víctimas para que hagan la declaración. Teniendo esa denuncia, ya pueden hacer la declaración para que al menos reciban una compensación como es la reparación de víctimas. ¿Cuánto tiempo puede demorarse, doctor, esta reparación? Porque conozco personas que llevan años esperando esa reparación y no han obtenido de pronto una respuesta. Sí, hay una afectación en el tema de, eso lo estaba discutiendo precisamente ayer con la doctora Judy Maldonado, que es la coordinadora de víctimas del departamento de Norte Santander y Arauca. Es una resolución que es la 1049. Entonces, si en el núcleo familiar hay, digamos, 5 personas que fueron afectadas por esto, le van a pagar a que cumpla un criterio. ¿Cuáles son los criterios? Por ejemplo, ser mayor de 66 años. Eso es una discriminación, estigmatización, porque nosotros hemos vivido un conflicto armado colombiano. Superar un 40% de incapacidad. Y obviamente que también la víctima, son 3 criterios. Sí, la discapacidad más del 40%, la tercera edad y tener una enfermedad terminal, un cáncer, que ya prácticamente, como decimos nosotros, tienen que estar no muertos para que le den la indemnización, pero solamente se la van a dar del núcleo familiar a la persona que cumpla este criterio. A los demás tienen que esperar. Sí, si hay 5 tienen que esperar. Si hay menores de edad hasta que cumplan 18 años. Eso lo discutí ayer precisamente en la unidad de víctimas porque eso se tiene que llevar al Congreso, al Senado de la República y que tenga conocimiento la ONU y toda la mesa de participación, porque es que hay 1.700 mesas municipales, hay 32 mesas departamentales, que es a nivel país, y la mesa nacional que nos representa y la mesa distrital. Y se tiene que hacer un trabajo para tumbar esa resolución que nos está afectando a las víctimas del conflicto armado colombiano. Gracias por esa efectiva respuesta. Doctor, una última pregunta. Es un tema demasiado extenso y quisiera preguntarle tantas cosas, pero estamos cortos de tiempo porque en una hora son muy pocas las preguntas que podemos resolver. Sin embargo, sé que más adelante vamos a tener otro tipo de conversatorio igual, pero quisiera hacerle una pregunta más. Más que una pregunta es una sugerencia. Doctora Pálmide, un segundito, por favor, que quiero decirle a toda nuestra vasta audiencia y a todos que en 10 minutos se va a cortar la llamada y entonces volvemos a entrar por el mismo enlace. Listo. Gracias. Más que una pregunta, es una sugerencia tirando a súplica, porque desde su conocimiento y de su poder, posición de poder que nos puede brindar a nosotros a través del Colegio Colombiano de Psicólogos o a través de lo que usted conoce acerca de seminarios, capacitaciones, acerca de todos estos temas. Sí, sí, obviamente hay que buscar una articulación con el Ministerio del Interior, con Alta Consejería de Derechos Humanos, con Alta Consejería de Derechos Humanos de la República y con la OEA, que ha estado muy pendiente de este proceso de paz, sí, y la Defensoría del Pueblo para que tenga en cuenta la incorporación y obviamente se puedan llegar estos profesionales al tema psicosocial y PACSIVE. Pero en algún momento se ha intentado, se ha presentado alguna sugerencia, carta al Colegio Colombiano, ¿o no tiene conocimiento? Yo creo que es la primera vez que le estoy orientando a ustedes esta ruta porque nosotros la hemos sugerido. La verdad nos hace falta, en este momento le decía por un canal aparte,
que necesitamos mucho ese acompañamiento psicológico y psiquiátrico, sí. Porque, miren, no crean, aquí en estos momentos a mí trata de como de el corazón como que empezara a ponérseme un poquito como tenso y como nervios y como tristeza, porque eso nos afecta, porque siempre estamos retroalimentando esto y esto no es fácil para nosotros las víctimas del conflicto armado estar recordando esto, y muchas veces en las actividades que tenemos tienen que acompañarnos psicólogos, psiquiátricos, porque hay compañeros que se han desmayado, compañeros que se han desmayado, madres. Por ejemplo, hace 3 años a una madre en el Hotel Casablanca le entregaron 4 hijos que habían sido desaparecidos, le entregaron los cobrecitos. Ya les voy a mostrar a ustedes, aquí tengo una fotografía, no sé si la alcancen a ver, pero estas son fotografías que les muestro, no sé si alcancen a ver aquí en pantalla. Mire, así tenemos muchos cuerpos. Aquí en el cementerio central hay bóvedas donde hay más o menos 1.200 cuerpos, así como están ahí en esa bolsita, y solamente tiene el nombre. Y aquí, sí, y aquí están, mire, usted puede ver los cobres pequeñitos que están ahí. Mire, ¿sí ve? Así se hacen las entregas de nuestros seres queridos, ¿sí? Ahí hay más o menos como 15 cuerpos en esos cobrecitos, así es que se entregan los cuerpos óseos a los familiares. Entonces, como ustedes pueden ver, es duro, es terrible. Y cuando una madre o un hijo empieza a hablar de su ser querido desaparecido, en el caso que nosotros ver que nos están muriendo nuestros padres, entonces es bastante difícil. Uno entra a una depresión y parece que no está desaparecido, que la persona está ahí, pero no está. Entonces entra uno en ese shock. Sí. He tenido la oportunidad de escuchar esos relatos, como les dije anteriormente, y sé que saber que sus seres ni siquiera ellos no tienen la certeza si están en las bolsas, si están desaparecidos o si van a aparecer. Entonces, mi pregunta es, en este momento, estas personas que están desaparecidas, ¿usted cree que en algún momento los familiares van a obtener realmente una respuesta concreta acerca de dónde están? ¿Se llegará, de pronto no un 100%, pero sí podemos tener la certeza de que se encontrarán todas estas personas? Sí, ese es uno de los objetivos, y que nosotros no perdemos la esperanza. Mire, pasó un caso aquí en la familia que ya estábamos incluso yo tenía los datos de la señora que estaba desaparecida para llegar a la unidad de búsqueda de desaparecidos, porque en la unidad de búsqueda de desaparecidos es muy diferente a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía, es únicamente la búsqueda, sí, también están los equipos forenses, sí, pero se lleva los datos para empezar a buscarla, y lleva prácticamente más de 30 años cuando la señora apareció. Sí, es un familiar acá de mi esposa. Entonces hay personas que han aparecido 25 años, 15 años, 40 años, vuelven, retornan. Y para mí, pues es un milagro, porque eso es mucha alegría. Por supuesto. Bueno, gracias por su tiempo y por responder todas mis preguntas. Doctora Aide, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a dar algunas conclusiones con respecto a este conversatorio. Muchísimas gracias, doctora Pálvide, doctor Sergio, y a todas las personas que nos han venido acompañando. Me queda claro que la Defensoría del Pueblo es la que activa las alertas tempranas y todas las rutas y datos estadísticos actualizados de los desaparecidos. Que la ley 971 del año 2005 es el mecanismo de búsqueda inmediata. Que las funciones de la Fiscalía General de la Nación es investigar a los grupos al margen de la ley el tema de las pruebas biológicas de ADN, que se llevan 2.800 pruebas científicas que son contundentes. Que los grupos al margen de la ley han usado muchas artimañas para no dejar rastro de los desaparecidos, como la utilización de barriles con ácido de baterías, en donde sumergen a las víctimas, fosos de leones, tirarlos al río para que los caimanes los devoren de manera total, etc. Visibilizar. Sí, ¿cómo? Le puedo una réplica acá. El tema de 2.800 pruebas biológicas es aquí en Norte Santander, porque Norte Santander tiene 6.119 desaparecidos. Y a nivel país son prácticamente en los 28 departamentos donde hay más de 200.000 desaparecidos. Porque San Andrés Islas, como ustedes pueden ver, que es una isla de turismo y tiene más de 800 desaparecidos. Entonces,
cada departamento tiene su banco genético, que es el de las pruebas biológicas. Sí, muchas gracias. Visibilizar este fenómeno que debe llegar la cátedra a las universidades, escuelas, colegios, empresas, y que todos los personeros municipales, alcaldes, gobernadores y funcionarios deben estar enterados y ayudar a fortalecer este fenómeno, a que no siga este fenómeno. Así que damos las gracias a Alianza Internacional por hacer posible este tipo de conversatorio y los próximos que se vienen se van a dar. Así que les extendemos la invitación a todos y todas para que estemos en los próximos eventos a generarse, a los doctores Palmira López y Luis Durán por su participación, a toda la amable audiencia por interesarse en este fenómeno que debe ser de suma importancia para construir sociedad y país. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Sergio Moreno. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias. Gracias y bendiciones. Muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad. Mil gracias. Saludes.